Vale, práctica 4.2. En esta, el título de la práctica es gestión de ficheros. Recordad que ficheros y archivos es lo mismo, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Y entonces ahí fijaros que nos dice, abre tu carpeta personal en modo gráfico. ¿Qué tenéis dentro? Pues dentro de la carpeta personal, aquí yo tendré alguna cosa más, ¿vale? Porque, por ejemplo, tengo SFS tab que vosotros no tenéis, o esta carpeta, ¿vale? Pero lo que trato de que veáis es que si yo pongo ls aquí en este lado, veréis que el contenido debe de ser el mismo, ¿vale? Aquí me aparece descargas, documentos, escritorio, y aquí yo tengo descargas, documentos, escritorio, son carpetas, ¿de acuerdo? Entonces puedo ir explorando tanto en modo gráfico como en modo texto a través del terminal, ¿vale? En el navegador de archivos, es decir, en la carpeta gráfica, iríamos a ver, ¿vale? Mostrar los archivos ocultos y veréis que aparecen un montón de archivos ocultos aquí. ¿Cómo reconocemos los archivos ocultos? Pues porque comienzan por un punto. En el modo texto, para ver los archivos ocultos, ponemos ls-a. Y entonces fijaros que aquí encontraremos carpetas, por ejemplo, la carpeta .caché, la tenemos también aquí en el modo texto, .caché. ¿Vale? Y luego todos los archivos que encontramos en el modo texto los tenemos también en el modo gráfico, ¿vale? En el modo gráfico aparecen organizados, primero las carpetas, luego los archivos, ¿de acuerdo? Pero el contenido es el mismo. Bien, aquí lo que os decía es que buscarais algo que apareciera en los dos sitios, un archivo y una carpeta en el modo gráfico. Por ejemplo, podemos buscar la carpeta esta, Somo, ¿vale? Fijaros que si la miramos aquí en el modo texto, la encuentro aquí y aparece en azul. ¿Lo veis? Bien, pues si yo busco un archivo, ese archivo puede ser usuarios CSV que tengo aquí. Fijaros que ese archivo aparece también aquí en el modo texto, pero aparece en blanco. Esto va orientado a que os deis cuenta que en Linux los archivos no tienen por qué tener extensión, entonces la forma de diferenciar archivos de carpetas en el modo gráfico está claro porque tienen iconos diferentes. Las carpetas tienen un icono de carpeta y los archivos tienen un icono distinto como una hoja con una esquinita doblada. Mientras que en el modo texto, ahí sí que debemos ver que los archivos aparecen en blanco y las carpetas aparecerán en azul. Es una forma de diferenciar qué es una carpeta y qué es un archivo. ¿Vale? Bien, a continuación lo que hacéis en la práctica 4.2 es anotar para qué sirven distintos ficheros. Por ejemplo, el boot group CFG. Esto tiene que ver parte con la teoría, ¿vale? Aparte de que pues, lo trabajéis a nivel teórico, luego lo trabajáis viendo que contienen esos ficheros. Por ejemplo, pues cat/etc hostname, ¿vale? Ese fichero almacena el nombre de la máquina. El fichero etc host pues almacena una resolución entre pues, IP y nombre de equipo, ¿vale? Esto valdría también para dominios tipo pues som.cag.com, ¿de acuerdo? Eso sería un nombre de dominio, pues si tuviera una máquina con ese nombre le podría asociar una dirección IP. Entonces fijaros que aparece aquí la IP y en este caso localhost, que es mi propio equipo, y aquí pues otra IP y el nombre de mi máquina, que es somup00, ¿vale? Más ficheros que hayáis explorado, aquí pues el etc resolve.conf, ¿de acuerdo? Este se utiliza para saber cuáles son los servidores DNS que van a hacer la resolución de direcciones. Entonces, fijaros que aquí pone name server y unas IPs, ¿de acuerdo? Pues eso es para lo que se usa este fichero. O, por ejemplo, el etc network interfaces. ¿Vale? Tenéis ahí el contenido de ese fichero que se utiliza para configurar lo que serían los adaptadores de red, ¿vale? Bien, después de esto ya habéis creado distintas carpetas y para ello me voy a la carpeta personal en el modo gráfico. Pues ahora, ya estoy en ella. Voy a ocultar los archivos ocultos. Vale.
y vuelvo a la vista normal. Fijaros que yo aquí en el modo gráfico no tengo ninguna carpeta que se llame práctica 4.2, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que habéis hecho es, estando en vuestra carpeta personal, mkdir práctica 4.2. Fijaros que después de ejecutar esa orden, aquí en el modo gráfico ha aparecido esta carpeta que antes no estaba. En el modo texto pongo cd práctica 4.2, he utilizado la tecla de tabulación y me meto dentro de práctica 4.2. Eso es lo mismo que en el modo gráfico hacer doble clic en ella, ¿vale? He entrado dentro de práctica 4.2. Habéis ejecutado la orden desde terminal cp/etc hostname, ¿vale? O hostname, y luego habéis puesto este símbolo que ya conocéis, que es el símbolo de la carpeta personal, citando a continuación la carpeta práctica 4.2, y lo que vais a hacer con esta orden es copiar un fichero que se llama hostname, que está dentro de la carpeta etc, lo vais a copiar dentro de la carpeta práctica 4.2 que está dentro de vuestra carpeta personal, ¿vale? Voy a dar a Enter y veréis que ahora aquí a la derecha aparece ese fichero hostname, ¿de acuerdo? Acabamos de copiar. Otra forma de hacer la copia, en este caso copiamos el fichero etchost y a continuación como destino, fijaros que con la orden cp se pone cp copia archivos, la orden es para copiar archivos, ponemos primero el archivo de origen, es decir, el que queremos copiar, y a continuación el destino, es decir, dónde lo queremos copiar. En este caso he puesto un punto. El punto, recordad que significa el directorio actual, es decir, donde yo estoy. Entonces, como yo estoy dentro de práctica 4.2, fijaros que aquí me lo dice, entonces el fichero etchost se va a copiar dentro de práctica 4.2. Veréis que después de ejecutar la orden, en el modo gráfico también me aparece ese fichero. En este mismo ejercicio os digo que copiéis utilizando las sintaxis de las órdenes anteriores, que las adaptéis para copiar otros archivos, por ejemplo, el l3cresolve.conf, que lo copiéis también dentro de práctica 4.2. Lo podéis hacer así con un punto o podéis utilizar la otra sintaxis, que es poniendo la carpeta personal, ¿vale? El nombre de la carpeta práctica 4.2 y entonces aparecerá el resolve.conf, ¿vale? Además de eso, voy a adaptarla para copiar el siguiente que se pide, que era el Network Interfaces, y lo copio a donde yo estoy, en este caso utilizando la otra sintaxis, ¿vale? La otra forma. Veis que van apareciendo aquí, en este caso el Interfaces, y el último que queda por copiar es uno que se llama SourcesList. Ese fichero está dentro de etc, apt, y se llama SourcesList, y lo copio a donde yo estoy. Y ahora aparecerá aquí, ¿de acuerdo? Estamos copiando ficheros, pero a través del modo texto. Bien, si yo ahora aquí donde estoy utilizo la orden RM es para borrar. Fijaros que voy a hacer primero una orden ls, y aquí me aparece hostname, host, interfaces, resolve.conf y SourcesList. Lo mismo que tengo aquí, en el modo gráfico, ¿vale? Exactamente lo mismo, evidentemente. Bien, pues ahora con la orden RM borráis el fichero SourcesList, que es lo que se pide a continuación, y veréis que en el modo gráfico desaparece ese fichero. Luego habéis utilizado la orden rmhost con un asterisco. ¿Esto qué va a hacer? El asterisco es un carácter comodín, que es lo que explicaré para la práctica 4.5. Ese carácter comodín lo que hace es que sustituye pues, a varias letras o caracteres. Eso quiere decir, borra todos aquellos ficheros cuyo nombre comience por host, acaben como acaben y tengan la longitud que tengan. Entonces, fijaros que yo al darle a Enter se van a borrar hostname y hosts. ¿Lo habéis visto que han desaparecido del modo gráfico? ¿Vale? He borrado dos ficheros de una orden solamente. Bien, creamos el directorio movidos, ¿de acuerdo? Aparecerá ahí dentro de nuestra carpeta práctica 4.2, ha aparecido aquí en el modo gráfico, ¿vale?
y vamos a mover, esta orden nos ha dado algún quebradero de cabeza porque habéis puesto esto, ¿vale? Os da un mensaje de error, pero no porque funcione mal. Veréis que ahora en el modo gráfico estos dos ficheros van a desaparecer. Con esta orden le estoy diciendo, mueve todo lo que haya dentro de donde estoy a movidos. Al darle a Enter me da que el mensaje que no se puede mover movidos a un directorio de sí mismo, es decir, meter movidos dentro de movidos no tiene sentido, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje. Pero fijaros que los otros dos archivos han desaparecido y ¿dónde están? Pues si en el modo gráfico entro dentro de movidos, ahí han ido a parar, ¿de acuerdo? Habéis movido. Esto que hubiera sido igual, hubiera sido como si yo hubiera seleccionado los dos archivos, los hubiera arrastrado sobre la carpeta movidos en el modo gráfico. ¿Vale? Bien, ya tenemos esto hecho. Y a continuación utilizáis un editor de texto que lo abrís desde el entorno texto, ¿vale? Gedit, nacido 1. Creo que os quedáis en el mismo... no, el directorio actual ha de ser práctica 4.2, de acuerdo, estoy ahí, sigo en práctica 4.2. Abro el fichero. Le escribo algo, de acuerdo, guardo y cierro. Veremos, aquí no lo he visto, de acuerdo, porque no estaba en práctica 4.2, pero veis que aquí ha aparecido nacido 1, que es el que yo he creado con este comando. ¿Vale? Creamos en modo texto el directorio mis ficheros. Y de la misma forma que hemos puesto antes, ¿vale? Puedo editar, crear, en este caso estoy creando un archivo que se llama nacido2, pero lo estoy creando dentro de mis ficheros. Fijaros que la orden que he utilizado es la misma, gedit, es un editor de texto gráfico, y dentro de mis ficheros voy a hacer que se cree nacido2, ¿vale? Entonces en el modo gráfico, para que lo veáis, me meto dentro de mis ficheros, veis que estoy ahí en mis ficheros. De acuerdo, doy a Enter, se abre el editor de texto, le digo lo que sea, le escribo algo, lo guardo, cierro y veréis que nacido2 ya ha aparecido ahí, ¿vale? Lo he creado desde el modo texto. Otro editor de textos es, en lugar de el gedit que hemos utilizado, otro que se llama nano, ¿vale? Fijaros que este es un editor modo texto puro, también funciona igual, yo puedo empezar a escribir, ¿de acuerdo? Y para guardar tengo que pulsar la tecla control y a continuación la O. Me pregunta si el nombre del archivo es mis ficheros nacido3, le doy a Enter para decirle que sí, y para salir control X. Estos comandos os los va diciendo aquí abajo. El simbolito esto, la montañita esa que aparece ahí o el pico que aparece ahí, significa la tecla control. Control X para salir y vuelvo al símbolo de sistema. Veis que aquí se ha creado nacido3. Aparentemente estos dos ficheros son iguales, pese a que han sido creados con distintos editores. Este con el gedit, este con nano. ¿Vale? Bien. De la misma manera, habéis puesto una orden, gedit, movidos, no, resolve.conf, ¿de acuerdo? Y aquí os decía que pusierais al final, pues, nameserver 888. ¿De acuerdo? Eso es un servidor de Google, de DNS, ¿de acuerdo? Lo cerramos, lo guardamos. Y esto simplemente es para que veáis que no solamente es para crear, sino que estamos modificando un fichero que ya existía. Dentro de movidos ya teníamos ese fichero resolve.conf, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho es abrirlo, modificarlo y volverlo a guardar, ¿de acuerdo? Entonces con nano, con gedit, se pueden modificar los ficheros que ya existen, ¿vale? Bien, seguimos en práctica 4.2 y ahora lo que hacemos es ejecutar la orden mv, ¿vale? Y ponemos nacido 1, estamos aquí para que lo veáis, nacido 1, que es este fichero de aquí, lo vamos a mover dentro de mis ficheros.
aquí. ¿Vale? Con esa orden lo que hacemos es que el archivo nacido1 lo vamos a meter dentro de mis ficheros. Veréis que aquí en el modo gráfico nacido1 dejará de estar aquí y veremos que aparece aquí, ¿vale? Dentro de mis ficheros. Ejecutamos la orden y veréis, ¿vale? Veréis que nacido1 pasa a estar dentro de mis ficheros. Habéis visto en el modo gráfico que nacido1 ha desaparecido y que aparece dentro de mis ficheros, ¿vale? Para verlo en el modo texto, cd mis ficheros, ¿de acuerdo? Hacemos ls a continuación y vemos su contenido, ¿vale? Nacido1, nacido2 y nacido3. Bien, estando aquí dentro, otra de las cosas que usáis es la orden mv en lugar de para mover, para renombrar, ¿vale? Lo cambiáis el nombre de nacido1 por primero.txt. Veréis que cuando le dé a Enter, nacido1 pasa a llamarse primero.txt. La orden mv sirve para renombrar o para mover. ¿Cómo lo diferenciamos? Si el destino existe, entonces lo que estamos haciendo es moviendo. Pero si el destino no existe, lo que estamos haciendo es renombrando, ¿vale? Desde la herramienta gráfica os pido que renombréis, ¿vale? Para ello situáis encima del archivo nacido2, botón derecho renombrar y le ponéis, creo que era segundo.doc. ¿Vale? Fijaros que cambia también el icono porque entiende que es un documento de Write, ¿vale? Del LibreOffice. ¿Vale? Y con la orden ls desde modo texto podríamos ver también esos cambios que estáis realizando. ¿Vale? Con esto